había olvidado, Tania, mil disculpas, hacer a propósito de la entrevista en el bloque anterior la mención a la Editorial Planeta y a las colegas de la Editorial Planeta que colaboraron para que esta entrevista, la entrevista con Lucía Damert, se realizara. Así es que damos públicamente los agradecimientos respectivos y saludamos en el estudio a Montserrat Rolano para iniciar inmediatamente nuestra conversación. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Tenemos acá en el estudio al investigador del Instituto Libertad, que como ustedes saben está vinculado a Renovación Nacional, don Pablo Rodríguez. Bienvenido, Pablo. Hola, buenos días. Sí, y tenemos también, tenemos entendido que a través del Zoom, sí, por cierto, a la diputada del Frente Amplio por el Distrito 10, Emilia Schneider. Muy bienvenida, diputada, como siempre, gracias por estar acá. Y candidata a la reelección. Candidata a la reelección, sí. por cierto. No te escuchamos. Perdón, qué pava. Decía hola Patricio de la Montserrat, un gusto estar con ustedes, un gusto también ahí con el compañero de panel. Sí, gracias, diputada Pablo. Bueno, partamos de lleno en materia y quería comenzar en algo que tú decías, Pato, más temprano en tu comentario a propósito de las coberturas que se le dio el fin de semana al tema de estas redes, al parecer coordinadas y concertadas de bots y de cuentas de trolls, digamos que son distintas. Y tú mencionabas por ahí un par de ejemplos, Canal 13, cómo esto se abordó, que el columnista Max Colodro decía que esto no era algo relevante. Problema inventado, dijo textual. Que era un problema inventado, así es. Yo ahí quizás matizaría porque a la misma hora en Televisión Nacional le dieron una cobertura bien extensa, con todos los involucrados. De hecho, había un representante ahí del Partido Republicano. A mí en general no me gusta mucho criticar líneas editoriales de otros medios, pero sí creo que es interesante preguntarse cuán importante es este tema. Así como algunos le han bajado el perfil, evidentemente, en términos editoriales, políticos. Ayer el presidente de la UDI también de alguna manera le ponía paños fríos, decía esto no sabemos si necesariamente está vinculado con Kast. Evidentemente todas estas cuentas favorecen a José Antonio Kast, o sea, eso es obvio, ¿no? La pregunta, y ahí parto contigo, Pablo, de cuán relevante es pensando en la democracia, en cómo esto, como decía la Javier Arce la semana pasada, orada las democracias y ya ponía ejemplos de lo que ocurrió en Reino Unido la última década y cómo esto ha tenido efectos prácticos, concretos en elecciones, aparte de lo del Brexit que se conoce, ya mencionaba también un par de casos más. ¿Cómo ves esto? Porque una cosa es la coordinación de cuentas que intoxican las redes, ¿no? Estos famosos bots o trolls. Pero otra cosa son las campañas de mentiras, que estamos hablando ahí de una cuestión mucho más seria y donde el mismo José Antonio Kast ha caído en eso cuando replica o retuitea una foto del presidente en un contexto donde da a entender que el presidente estaba en condiciones, digamos, no aptas. Ustedes se acordarán, esto fue hace algunos meses. Una foto con el niño, ¿no? Sí. Así es, eso es desinformar, digamos, que es distinto a criticar o compartir noticias, en fin, que eso también ocurre. ¿Qué importancia le asignas tú a este tema, Pablo? Primero, es muy importante. Efectivamente, hay un daño a la democracia que se hace cuando actores intentan de alguna forma descalificar, mentir frente a otros, y eso es un problema importante. Y eso no creo que tengamos discrepancia respecto a ello. Pero me parece muy interesante también debatir de cómo se puede regular o de cómo se puede mejorar. Y yo ahí lo veo muy difícil. O sea, hemos aprendido en estos días en general que hay que distinguir entre trolls y bots, que no son cosas iguales, pero regular el campo de las redes sociales es algo bastante complejo de hacer, porque primero no son redes que las maneja Chile, sino que son cosas que vienen de afuera, son plataformas de redes mundiales, en la cual justamente la libertad de expresión es un punto importante que hay que destacar y hay que resaltar de lo que pasa en la política diaria. Pero creo que dicho eso, también es importante mencionar que los mecanismos regulares, legales, existen. Cuando es posible identificar a alguien que te está haciendo infamias o injurias, es posible ir a los mecanismos legales de demanda respecto a aquellas personas cuando se les puede identificar, obviamente.
Entonces, yo creo que el otro ámbito de tratar de establecer un cierto regulador de las redes sociales es muy complejo, es prácticamente inaplicable. Hay que buscar, obviamente, que los actores políticos promuevan que estas cosas no pasen, un diálogo que sea siempre respetuoso y que no sea descalificador de otro, pero creo que lo que nos está dejando estos casos que hemos sabido en el último tiempo, se está viendo polarista de cómo se regulan las redes sociales, cuando eso me parece que es muy difícil de hacer. Yo creo que ir por ese camino no es lo más adecuado, es muy poco práctico de hacer, y lo que tiene que hacer, yo creo que los actores políticos que están involucrados en esto, es justamente tratar de desmentir cuando son acusados, si es que no existen las pruebas para ello, pero mucho más importante me parece que sean mucho más propositivos y mucho más positivos en el lenguaje que ocupan. Cuando un político, yo creo que ocupa un lenguaje negativo, descalificador, eso se termina reflejando en redes sociales. Y yo creo que los actores políticos deberían ser mucho más responsables en justamente evitar ese tipo de tono en las conferencias, en los puntos de prensa, en las redes sociales, pero en general, no tanto vinculado a las redes. Yo creo que es un campo muy, muy difícil de regular, y creo que la discusión lamentablemente se está yendo por ahí. Yo creo que por ahí no va el camino, sino que más bien con tener políticos y en general que sean mucho más responsables de lo que dicen, y creo que eso sería un paso importante. Sí, el tema, Monse, Pablo, diputada, es súper complejo, ¿ah? Yo no creo que lo podamos despachar en un panel. De hecho, hace varios años en las democracias vienen discutiendo qué se hace con este tipo de fenómenos y no hay una respuesta, ¿no? Todavía no hay una respuesta institucional que diga, mira, de manera estándar así hay que enfrentarlo. Porque está lo que tú planteas, a veces prohibir es peor que perseguir con posterioridad. Pero precisamente porque es complejo, quiero incorporar a lo que dice Pablo algunas aristas, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que haya mecanismos judiciales, porque efectivamente este tipo de prácticas están contempladas y sancionadas por el Código Penal, no es necesariamente incompatible con que el sistema político, los medios de comunicación, hagan una suerte de autorregulación en el sentido de asignarle a este tipo de hechos la gravedad que corresponde, ¿no? Ahora, respecto a los mismos procedimientos judiciales que existen para sancionar, como citaba Monse, ayer el diputado Ramírez dijo que ellos no se iban a querellar, ¿no? No me quedó muy claro, Monse, si hablaba en representación de la UDI solamente o también del comando de Matei, pero que ellos no iban a establecer acciones legales, y entonces, por lo tanto, si es que estos hechos se persiguen, van a ser más bien por la vía de la denuncia presentada por un conjunto de diputados, ¿no? Y por último está el factor CAS, que lo pongo encima de la mesa porque cuando tú dices, Pablo, que en política hay que evitar la violencia, yo estoy completamente de acuerdo. La verdad es que las maneras violentas de resolver diferencias, aunque sea en lo discursivo, no resuelven nada. Pero el caso de José Antonio Caz es bien peculiar, y lo retrataba Alberto Mayol en una columna que escribió hace pocos días, donde se refiere a él como un político que hace política de manera pasivo-agresiva, ¿no? Entonces, formalmente él no es agresivo ni violento, pero el contenido, o a veces no a través suyo, sino a través de otras vías, sus ideas se reproducen de una manera bastante agresiva. Bueno, incorporé algunos elementos, diputada, ni siquiera es una pregunta, porque yo quería nomás como poner en evidencia que el tema es complejo, como usted lo quiera analizar. Sí, efectivamente el tema es muy complejo. Hablar de una regulación a mí también me parece complejo, y la verdad no me quiero meter todavía en ese tema, sino más bien comentar en general un poco cómo estaban haciendo ustedes respecto al tema. Yo creo que no es un descubrimiento ni algo muy inteligente decir que hoy día las redes sociales son determinantes en muchas áreas de la vida. Por cierto, en la comunicación política, y que hemos visto ejemplos en cómo la incidencia en las redes sociales determinan elecciones y por lo tanto determinan el rumbo de los países. Llega a ese nivel de importancia. Y esto también hay que circunscribirlo en que no son conductas aisladas o generalizadas de grupos políticos. Esto es parte de una estrategia internacional que ha ocupado la ultraderecha. O sea, si miramos los casos de los Trump, los Milei, los Bolsonaro, todos han tenido por lo general redes que los apoyan, no necesariamente vinculados. Eso es parte de otra investigación y de otra cuestión que se tiene que ver y sincerar por parte de los candidatos y los líderes correspondientes, pero han tenido redes que los apoyan, que difunden mentiras, que instalan mentiras como que fueran verdades, que difunden odiosidad, que atacan a otros candidatos, que atacan a sus adversarios, y en ese sentido a mí me parece que es bastante complejo que por parte del candidato Kast él se desentienda así nada más,
porque me parece que es muy curioso que estas cuentas bots solo ataquen a los adversarios de José Antonio Kast y nunca a José Antonio Kast. Entonces también eso creo que hay que circunscribirlo. Aquí no estamos hablando de un fenómeno que está generalizado en la política chilena, creo yo. Si una mira las redes sociales es bastante claro hacia dónde está inclinada la balanza. Y creo que esto es particularmente importante también porque si ya nos metemos en el tema de qué hay que hacer con las redes sociales, aquí también tenemos que preguntarnos a qué intereses responden las redes sociales. No es por nada que al principio de su mandato Donald Trump haya tenido en su séquito, digamos, a los magnates de la tecnología y las redes sociales. Y Elon Musk es un gran ejemplo de eso, dueño de Twitter. Y creo yo que también ahí hay que tener en cuenta que sería interesante cómo se equilibra y transparentan los intereses y las motivaciones que hay detrás de los algoritmos que mueven las redes sociales, precisamente que responden a estos dueños. Entonces creo yo que aquí hay un problema bien complejo y que hay que partir por llamar a los candidatos de la elección chilena a actuar con transparencia y con ética. Y yo creo que José Antonio Kast no puede desentenderse y tiene que darle una respuesta al país. Él está vinculado o no a estas cuentas. Y lo último que quiero señalar es que esto se vuelve particularmente complejo cuando se vincula a un exdirector de un canal de televisión que renuncia a raíz de este caso. Entonces, eso me parece muy complejo porque cuando ya cruzamos otra línea es cuando las mentiras que se instalan en redes sociales contaminan el contenido de un medio de comunicación de masas que tiene una responsabilidad social que es distinta a la de una cuenta bot en una red social. Mm. Sí, ahí bien Sí. breve, Monse, contrasta con el tratamiento que se le dio al tema, y paréntesis, cuando uno hace estos señalamientos no es para pontificar, o sea, aquí somos súper respetuosos de que cada medio tenga la línea editorial que estime, así es que no tiene nada que ver con eso, pero sí simplemente hacer mención porque eso creo que también se puede hacer, ¿no? A que en contraste con el tratamiento que le dio Canal 13 al tema el domingo pasado, hubo una declaración muy dura del sindicato de trabajadores de Canal 13, donde entre otras cosas llamaba a que estos hechos se persiguieran judicialmente y se refirió a estas prácticas como terrorismo mediático, ¿no? Mm. Sí, bueno, ahí Pablo, ¿cómo lo ves desde el punto de vista ya yéndonos al terreno más electoral propiamente tal? ¿Cómo ves que esto puede afectar? Yo solamente menciono que hay una suerte de estrategia del Partido Republicano. Ayer lo hizo Cristian Valenzuela en TVN, lo han hecho algunos parlamentarios. Voy a citar al diputado José Carlos Mesa, que decía en CNN la semana pasada, textual, voy a leer: lo he conversado con muchos periodistas que cuestionan la nota por ser muy sesgada, por tener fuentes incomprobables. Hay un relato que apunta hacia cuestionar el reportaje, a cuestionar a los periodistas, incluso al medio de comunicación, no hacerse cargo del tema, ¿no? Y esto, yendo al terreno más electoral, podría también tener efectos, porque cuando uno no se hace cargo y desvía la atención y culpa al del frente, además un canal de televisión que es el que organiza el debate que se va a hacer en un par de días más, donde este tema seguramente va a salir también, puede tener también sus efectos, ¿no? ¿Cómo lo ves en ese sentido? Y que evidentemente podría ahí tener relación con José Antonio Kast particularmente. Yo creo que lo termina afectando. La candidatura de Kast lleva 2 o 3 semanas difíciles desde el punto de vista de tener que estar dando explicaciones en las cuales, por ejemplo, el tema de las pensiones podrá manejarlo mejor o peor, pero tiene alguna respuesta. Y en cambio, en el tema de lo que se le vincula con el tema de redes sociales, es más difícil de comprobar, pero al mismo tiempo es más difícil de sacárselo de encima como tema. De alguna forma va a ser algo con lo que va a cargar permanentemente las campañas, porque uno no es tonto, hay posiblemente una vinculación muy evidente entre ciertas cuentas con su campaña, que probablemente no está metido él, pero sí es muy del estilo republicano. Mm. Y eso es algo con lo cual van a tener que caminar en toda la campaña, que es un peso importante, porque creo que a la hora de hacer campaña, y aquí a lo mejor es una teoría un poco más alejada de lo que estamos hablando, pero no sé si al chileno le gusta tanto la descalificación hacia el otro. Yo creo que ese estilo de hacer política tiene cierto tope, tiene cierto techo, en el cual hay gente que está hoy día muy de acuerdo con ese estilo, pero ese estilo no te alcanza para ganar la elección. Yo creo que hay un componente importante de chilenos que están esperando otras cosas de sus políticos.
en la cual justamente tratar de resolver las prioridades ciudadanas sea mucho más relevante que la forma en que lo dicen. Entonces creo que republicanos, en general, sin mencionar a Kass, tiene un problema en que ese estilo en algún momento agota, en el cual justamente la descalificación o la provocación, no solamente hacia el adversario que es supuestamente la izquierda, sino que también hacia Chile Vamos, o sea, también con la candidata Matei, pero el estilo que ha cultivado republicanos hacia Chile Vamos ha sido igual muy agresivo. Ahí Pablo, ¿cómo ves ese análisis según el cual, en la misma línea de lo que tú señalas, que Kass en particular y el Partido Republicano no sabrían ser mayoría, ¿no? Que cuando están en situación de minoría les va bien porque arremeten, son acaballados, en fin, pero cuando pasan a ser mayoría como si no la supieran administrar. Ahora, esto es muy hipotético porque no hay todavía ninguna encuesta Sí, lo que señale plantea esto Alberto Mayol también en su columna. no hay ninguna encuesta que diga que desde que está consolidada la mayoría de Kass está cayendo, ¿no? No, pero en el proceso constitucional 2 se vio algo así. Ahí hay una evidencia, ¿no? Y hay una cierta idea de que, bueno, lo que tú decías, porque no han sido 2 semanas buenas, seguramente las encuestas todavía no alcanzan a capturar. Bueno, ¿qué dirías sobre ese señalamiento? Es que es probablemente uno de los principales problemas de Kass, de justamente le han puesto que no genera gobernabilidad, que no genera las condiciones justamente para gobernar un país en buenas condiciones, porque su estilo de hacer política, cuando no sea él directamente, sino que sean todos los que están al lado de él, te genera rechazo. Y en algún momento Kass, si es que llega a pasar segunda vuelta, va a necesitar justamente los votos de Chile Vamos para ganar la elección. Y no solo eso, sino que, y también se ha discutido la última semana, va a requerir a los equipos de Chile Vamos para gobernar, porque no les va a alcanzar con lo que ellos tienen. Entonces creo que esa política más violenta en el discurso tiene ciertos límites que son la política cotidiana de justamente de generar la mayoría. Uh-huh. Y yo creo que ahí tiene un gran problema Kass y su equipo. O sea, uno lee no solamente acá, sino que las declaraciones de Arturo Skelia también son muy violentas para Chile Vamos. Uh-huh. Yo creo que mucho más que incluso para el gobierno. Tiene un discurso que intenta arrinconar, que intenta de alguna forma tratar de dejar bien situado qué lo significa Chile Vamos respecto a ello, la diferencia. Y ese discurso tan marcado, en el cual llevan años cultivándolo, es muy difícil después de generar confianzas para gobernar. Entonces, yo creo que hay un punto importante de justamente los límites. Entonces, hay un límite, creo que para la gente ciudadano común, que este estilo tampoco le gusta tanto, pero al mismo tiempo también es relevante la capacidad que tiene de republicanos de dar gobernabilidad, y creo que eso se resiente mucho con ese estilo que ellos están practicando hace bastante tiempo. Sí, hay algunos analistas que plantean que Evelyn Matei, cuando, ustedes se acordarán, esta icónica y a esta altura frase e imagen de que él que llama a callar a la vocera, que a partir de ahí empezó en un declive en términos de su aprobación en las encuestas, y tiene sentido si es como lo plantea Pablo, que son hipótesis, ¿no? O sea, también hay, para otro lado, argumentos que señalan que hay, no sé, programas de televisión como Sin Filtros, que son los más vistos a nivel nacional. Pero bueno, ahí, Emilia, ¿cómo se ve esto desde la perspectiva también de Yanet Jara, ¿no? Como ella también podría, y que lo está haciendo, sacar al pizarrón a José Antonio Kass, además en una semana marcada por el tema de la memoria y los derechos humanos? Sí, yo creo que en realidad la campaña de Yanet Jara tiene que seguir enfocada en lo que está haciendo hoy día, que es hablar con los chilenos y chilenas, que es presentar sus propuestas, como lo ha hecho hasta ahora, con propuestas como Salud a Tiempo, que habla también de los de remedios a domicilio para adultos mayores y personas que así lo necesiten, mejoras en torno al ingreso vital para llegar a los 750.000 pesos como sueldo mínimo y cambiar el concepto de sueldo mínimo, entre otras propuestas que yo creo que son muy interesante. Entonces yo creo que Yanet Jara tiene que seguir concentrada en eso y a la hora de los debates, por cierto, sacar estos temas a colación. Pero yo creo que aquí lo importante no es entrar en una pelea chica con José Antonio Kast, sino relevar el peligro que es para la democracia la estrategia que sigue la ultraderecha en el mundo y que, digamos, sus intérpretes chilenos, el único mérito que tienen es traducirlo al español y a nuestras costumbres y a nuestra forma de expresarnos, ¿no? Porque la verdad, si una mira su conducta en torno a este tema, o sea, lo primero que hace José Antonio Kast
para salir de este tema es inventar otra fake news, otra noticia falsa, que era que el hermano de Janet Jara había hecho este reportaje. Si es que no me equivoco, lo dijo José Antonio Caz o algún otro representante Sí, del lo Partido dijo él. Republicano. Lo dijo él mismo. Cuestión Y, que varias veces. lo dijo él. y después de Cuestión la que declaración salió a de Chilevisión lo desmentir dijo de nuevo. Chilevisión. Entonces, redobla la apuesta, vuelve a mentir, y el fin de semana, Cristian Valenzuela, este sujeto que es el encargado de comunicaciones, me parece, del Partido Republicano, saca una columna diciendo la izquierda va a intentar robarse la elección. ¿Quién ha sido el único candidato que en los últimos años ha cuestionado el servicio electoral chileno, que hace un trabajo impecable en un tiempo cortísimo y que da garantías a todos los sectores? José Antonio Cast, poniendo en tela de juicio cuestiones que son clave para nuestra democracia. Entonces yo creo que Janet Jara lo que tiene que hacer es relevar ese tipo de cosas, no para atacar al contrario, sino para aprovechar de algo que los chilenos y chilenas ya ven en su liderazgo. Según una encuesta que olvidé cuál era, Janet Jara era la candidata que más garantizaba paz social para los chilenos y chilenas. Y creo que eso es algo importante de relevar y es algo importante que su liderazgo tiene que dar cuenta, porque una diferencia que tiene José Antonio Caz y que es parte de este estilo que tiene la ultraderecha en todo el mundo es que no se sienta a conversar con nadie que piense distinto a él. Ni siquiera es capaz de sentarse a llegar a un acuerdo con Chile Vamos para las elecciones, ni hablar de temas de fondo como la reforma de pensiones, como el Ministerio de Seguridad, como el Finalcae, como una serie de otros temas en los cuales distintos sectores hemos sido capaces de conversar. No siempre Chile Vamos, por cierto, no todo Chile Vamos, por cierto, pero sí una parte ha sido capaz de conversar con nosotros, y eso yo lo reconozco, y por el contrario José Antonio Caz no ha sido capaz de conversar. Entonces yo creo que ese tipo de cosas, el liderazgo de Janet Jara en torno a la paz social que puede entregar, al diálogo, a un liderazgo capaz de concretar cuestiones que le mejoren la vida a las personas a través precisamente de ese diálogo, es el contraste que se tiene que hacer desde la campaña para resaltar esos atributos que no tiene José Antonio Caz por el estilo que sigue, por el liderazgo que ha cultivado, versus Janet Jara, que sí tiene estos atributos. Entonces yo creo que por ahí va la cosa en torno a esa campaña. Y se me había quedado un comentario en el tintero de la vez pasada, pero yo creo que no vamos a saber si el comando de Evelyn Matei se va a querellar o no contra este tipo de materia, porque han sido sumamente erráticos con estos temas. Una semana se van contra José Antonio Cast, otra semana le bajan el perfil, y pasó lo mismo cuando se inventó que Evelyn Matei tenía Alzheimer. Me parece que el comando anunció una querella, días después la baja. Entonces también ahí, por parte de la derecha tradicional, lo que falta, creo yo, es una decisión clara de separar aguas de la ultraderecha, de ser un proyecto distinto. Y eso yo creo que es muy difícil, porque yo lo veo en el Congreso. Los parlamentarios de Chile Vamos coquetean constantemente con las posiciones de ultraderecha y no les incomoda. Y creo que la única manera de que la candidatura de Evelyn Matei, y este es un consejo gratuito que yo doy, de despegar en las encuestas y de ser y de ganarle a José Antonio Caz, es ser un proyecto distinto, no ser una imitación, porque para imitaciones siempre la gente va a elegir el original. Sí, bueno, acá la semana pasada Francesca Parodi de Bópoli decía que ella no había estado de acuerdo en que se retirara o que se dejara de insistir en la acción judicial la vez pasada, que ella lo consideraba un error, dando a entender que ella era partidaria, obviamente, de judicializar este tema. Sí, se ha deslizado que una de las razones sería que podría haber, ¿no?, personas ligadas también a Chile Vamos que de alguna u otra manera hubieran participado de estas acciones. Entonces, bueno, lo dijo el diputado Manucheri más temprano, pero en los análisis del fin de semana también hubo un par de menciones a eso. Sí, bueno, y solamente a propósito de Cristian Valenzuela, viene en la prensa una columna que la podemos conversar a la vuelta, no la columna, pero el tema, porque él dice, la columna se titula "La izquierda va a intentar robarse la elección". Y ahí menciona, entre otros factores, porque no es el único, el tema del voto obligatorio, que va a entrar en una semana crucial, pero también habla de intervencionismo electoral y otros elementos también. Ahora el título de la entrevista es bien temerario, de la columna. Son las 9:04, hacemos un breve corte y a la vuelta podemos retomar justamente el tema del voto obligatorio, que va a ser noticia seguramente esta semana. Vamos y volvemos.
Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Sala Máster de Radio Universidad de Chile los invita este sábado 13 de septiembre a las 19:30 horas a una noche memorable para la música nacional, donde un reconocido grupo de músicos chilenos mostrarán su trabajo. Eduardo Peralta, integrante de la generación del canto nuevo, destacado guitarrista y autor de letras irónicas y poéticas, se hará presente en este encuentro con lo mejor de su repertorio. Por su parte, Patricio Liberona vuelve a compartir su música en un escenario en vivo mostrando su obra. También será presente Francisco Villa, con su reconocido compromiso y con 40 años de lucha desde la poesía y el canto. El músico Diego Díaz homenajeará a Silvio Rodríguez y también podremos disfrutar los sonidos y letras de Rodrigo Núñez junto a Guillermo Moreno. Les invitamos a Canto Nuevo, un encuentro de músicos chilenos en Sala Máster. Sábado 13 de septiembre, 19:30 horas. Entradas disponibles en Portal Tickets. Más información en www.salamaster.cl. Durante 14 años, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile ha acompañado un proceso de sensibilización y comunicación sobre las complejidades del fenómeno de la salud, formando una amplia y diversa red desde la academia, las y los tomadores de decisión y las organizaciones de la sociedad civil. Soy la periodista Cecilia Espinosa Cortés, conductora de A Tu Salud, y te quiero invitar a que juntas y juntos sigamos aprendiendo y problematizando lo que nos ocurre con el bienestar. Escúchanos todos los jueves de 11 a 12 horas en la 102.5 FM y en la señal en vivo de radio.uchile.cl. ¿Pensabas que la sexualidad era solo cosa de jóvenes? Las Vueltas de la Vida, un programa que desafía los estereotipos y nos invita a explorar la sexualidad en las personas mayores. Hola amigos y amigas, soy Johnny Acevedo Ayala, profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, y les invito a escuchar cada martes a las 11 de la mañana Las Vueltas de la Vida, sexualidad de las personas mayores. Prepárate para una mirada sincera y reveladora sobre un tema que nos concierne a todos y todas. Soy Evelyn Erlich y yo Denise Espinosa, y los invitamos cada semana a escuchar todos los lunes a las 18 horas Palabra Pública, un programa en que cada semana abordamos diversos temas y fenómenos del mundo contemporáneo en profundidad. Un espacio de reflexión y conversación. Palabra Pública todos los lunes a las 18 horas, aquí en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl. Son las 8 con... no, las 9 con 9. Sí, sé que cambió la hora. Son las 9 con 9. Estamos con la diputada Schneider, con Pablo Rodríguez y con Montserrat No Rolano. desinforme a la población, por Sí, favor. Campañas de desinformación, cambiando la hora espuriamente en la Radio Universidad de Chile. Bueno, hemos dicho tantas veces que es muy, muy inadecuado tener esta conversación en este momento, que es la conversación sobre las multas, quiénes votan, quiénes no votan, en fin, pero bueno, ya está.
Y diputada, parto con usted, aunque sé que este hecho ahora está en el Senado, ¿no? Pero lo que señala el diputado Ramírez, y visto desde su lugar, creo que tiene como fundamentarlo, es que había un acuerdo y en los hechos el acuerdo no se ha cumplido, ¿no? Eso es lo que él señala. Que no basta con que el gobierno diga que hay un acuerdo si no es capaz de ordenar a su gente, ¿no? Bueno, vamos a entrevistar luego en un ratito más al senador Araya sobre este tema, pero le pregunto a usted, que ahora le toca un lugar más de espectadora de lo que va a ocurrir en el otro trámite constitucional. ¿Cómo ve la gestión de aquello que se votó previamente en la Cámara? Sí, lo primero es que yo creo que efectivamente hubo conversaciones y acercamiento entre el oficialismo y la oposición para llegar a un acuerdo en torno al tema del voto obligatorio y la multa, pero precisamente yo creo que hay declaraciones del presidente de la Cámara, que es militante de Chile Vamos, que de alguna manera le quitaban peso a ese acuerdo. Entonces también creo que hay que revisar la historia de esto para ver antes de en qué terminó. Pero yo creo que lo importante acá es que en los principios teníamos algunas diferencias entre los distintos sectores. De partida, nosotros algo por lo que hemos bregado todo este tiempo es que la multa, si ya vamos a tener un voto obligatorio con multa, cuestión con la que yo no necesariamente estoy de acuerdo, pero entiendo que es una cuestión en la que la sociedad chilena está avanzando y por lo tanto tenemos que ir en esa dirección. Tiene que ser una multa accesible para las personas, que no sea una cuestión que implique desbancarse o que una persona que gane el sueldo mínimo se quede prácticamente en la calle por no ir a votar. Creo que eso sería irracional, pese a que existen causales de justificación, a que hay que ir a votar y que yo no quiero desincentivar el voto, todo lo contrario, me parece que es importantísimo, que es un deber, que es un derecho y que tenemos que ejercerlo todas y todos, pero creo que es importante que eso sea razonable y creo que también es importante que despejemos también quiénes pueden y no pueden votar. Creo que ese va a ser un tema posterior, pero también ha sido un debate en torno a esta situación, que creo que, como bien dicen ustedes, lamentablemente se ha dado en torno a, o sea, en un contexto muy cercano a las elecciones. Y creo que ahí también hay que discutir, por ejemplo, porque muchos han hablado de restringir el voto migrante y creo que ahí también tenemos que tener una posición bien clara y yo al menos la quiero expresar en que no creo que haya que restringir derechos a ninguna persona en este contexto, no porque tengan o no un color político similar al mío o no, ni por conveniencia como hace la derecha muchas veces defendiendo el voto migrante pero negándole todos los otros derechos a esta población. Entonces me parece que ahí hay que tener una posición bien clara. Entonces yo creo que en base a eso es que se da el resultado que se ha dado en torno a las distintas votaciones que hemos tenido respecto a las votaciones en nuestro país. Yo espero que lleguemos a un acuerdo pronto y que nunca más tengamos esta discusión tan cercana a las elecciones, porque creo que contamina mucho el ambiente, porque todos están con calculadora en mano pensando en los resultados electorales y en cómo esto le trae agua a su molino, en vez de cómo hacemos reglas claras para fortalecer nuestra democracia y nuestras instituciones, que yo creo que es lo central en este debate. Pablo, ¿cómo lo ves? Creo que hay un responsable directo, que es el ministro Elizalde. Yo creo que el ministro Elizalde no ha ejercido su rol como corresponde. Hoy día no está a cargo de la SECPRES, sino que de Interior, pero este debate ya se dio el año pasado en similares términos, donde justamente semanas previas, meses previos a la elección, y muy justo frente a los tiempos para que se pudiera aprobar, el ministro planteó justamente la duda de qué significaba que votaran en extranjero en elecciones chilenas, para decidir a sus autoridades. Y ese tema se mantuvo, se mantiene, en la posición que el ministro ha planteado en todas las instancias posibles, y creo que eso ha dificultado enormemente poder llegar a un acuerdo. Uno no sabe la interna ahí si efectivamente había un acuerdo logrado o estaba a puertas de, pero creo que el gobierno no ha sido lo suficientemente activo para justamente tratar de evitar que este tema sea una polémica. Y yo creo que hay un responsable directo que es el ministro Elizalde. O sea, no ha hecho su trabajo como uno esperaba, pensando que este tema genera todavía controversia por las consecuencias que tiene, pero creo que en particular el ministro no ha sido justamente capaz de liderar al oficialismo o tratar al menos de ordenarlo, y creo que la votación de la semana pasada refleja eso, que un gobierno que
que parecía que en ese momento no estaba muy claro cuál era la postura en general que tenían que tomar, pero creo que lo que hizo el ministro Elizalde en particular no ha sido del todo responsable en su labor. Pablo, te pregunto directo, abriendo una nueva sección en nuestro panel que se llama El Minuto de Sinceridad, ¿no? ¿Tú piensas que el gobierno no ha tenido la capacidad para resolver el problema o tú piensas que el gobierno no tiene ganas de resolver este tema? Es que tiene que resolverlo primero. O sea, Ajá. hay un tema hay un mandato que está en la Constitución que establece que los parlamentarios tienen que regular el tema, la sanción en particular, y por lo tanto creo que hay una obligación legal que deben cumplir. Pero creo que, claro, el gobierno sí, y en particular lo personaliza el ministro Elizalde, porque él, por lo menos él ha sido mucho más claro en estas conversaciones y en estas posiciones que ellos han mostrado, en la cual efectivamente pareciera que al gobierno le incomoda el voto de los inmigrantes. Y eso es una realidad que más o menos manifiesta en lo que se ha esgrimido en los debates públicos. Uh-huh. Y yo creo que esa es una mala forma de entrar al tema por parte del gobierno. Creo que el gobierno, planteando estas dudas, de alguna forma ha dificultado justamente poder llegar a un acuerdo. Uh-huh. De hecho, en particular, y siendo súper responsable de lo que los parlamentarios votaron la semana pasada, los parlamentarios votaban un proyecto de ley que hablaba de ciudadanos Uh-huh. y que dejaba fuera de la multa a todos los extranjeros. Uh-huh. Pero los parlamentarios, que tampoco contribuyen mucho a esto, muchas veces en sus discursos planteaban y metían el tema de los requisitos para los extranjeros para votar, de cuáles elecciones son las que ellos podían o no sufragar, y creo que eso enredó el debate. Pero el debate se ha enredado justamente porque el gobierno lo ha querido. Uh-huh. Ha entregado argumentos y razones que justamente no han permitido llegar a un buen acuerdo. Yo creo que ahí la responsabilidad es del gobierno, con intención o no, pero el gobierno ha hecho mal su trabajo en este tema. Bien, quería llevarlos en los minutos que nos quedan a analizar dentro de lo que se puede, porque la política argentina tiene sus particularidades y es bien compleja de poder entender y descifrar. ¿Algún comentario, Emilia, Pablo, respecto de lo que pasó ayer en Argentina en esta elección? Hay otra elección en algunas semanas más también. Respecto de los cupos al Congreso y bueno, ayer Milei recibió una derrota durísima, de hecho él mismo lo cataloga de esa manera, en un contexto bien complejo en Argentina por casos de corrupción y por también políticas públicas, restricciones en términos de presupuesto para jubilados, en fin. Y pareciera que, por lo menos en esta elección, vamos a ver si es que esto se repite también en las que vienen, hay un mensaje claro en contra de las políticas de Milei. A mí, yo solamente mencionar un tuit que me llamó la atención de Luis Caputo, Toto Caputo, como se le conoce, quien es ministro de Economía, un símil del ministro de Hacienda nuestro, que dice ayer, luego de conocido los resultados, dice: nada va a cambiar en lo económico, ni en lo fiscal, ni en lo monetario, ni en lo cambiario. Un abrazo a todos. No recibiendo o no acusando el golpe, por lo menos lo que se interpreta, a diferencia de lo que sí hizo Milei. Yo creo que eso igual hay que reconocerlo porque no es obvio, ¿no?, en estos tiempos. Diputada Emilia Schneider, ¿cómo lo ve? Sí, yo creo que es muy interesante lo que pasó en Argentina ayer. Yo parto diciendo, para que no se me adjudique ningún fanatismo ni ningún tipo de cercanía particular, yo no adscribo al peronismo. Yo soy una persona de izquierda y peronismo hay de todos los colores, y la verdad no es un movimiento al cual yo particularmente admire ni tenga ningún tipo de cercanía. Pero sí creo que es algo importante y algo que nos alegra que partidos y sectores como el que representa a Javier Milei no sigan avanzando en el continente. Porque Milei le prometió al pueblo argentino salir de la pobreza, le prometió al pueblo argentino controlar la inflación, le prometió al pueblo argentino recortar el gasto político y recortar a la casta política. Y lo que terminó haciendo es recortarle la plata a los jubilados y jubiladas, manteniendo las cifras económicas desastrosas que tiene ese país y manteniendo mucho
de lo que ya le molestaba y profundizando lo que ya le molestaba a los argentinos y argentinas y precisamente deteriorando incluso más el acceso a los servicios públicos. Y eso yo quiero hacer un símil con lo que pasa en Chile, porque en Chile Milei tiene defensores acérrimos. Hace no mucho tiempo atrás, José Antonio Kast decía que Milei era un ejemplo para Chile en términos económicos. Matei también hizo sus gestos propios hacia el presidente argentino. Entonces también tenemos que mirar cómo esa ultraderecha argentina ha llevado a su país al desastre, no ha hecho las cosas bien, y cuando promete recortes en gasto político, recortes para achicar el Estado, finalmente lo que termina haciendo es perjudicando a las mayorías, es perjudicando a las y los trabajadores, perjudicando a la gente. Y eso yo también creo que tiene un símil muy concreto con el programa de José Antonio Kast, donde nos habla de 6.000 millones de dólares de recorte del presupuesto chileno, pero no nos dice de dónde, porque probablemente va a recortar de cuestiones similares, de áreas que tienen que ver con lo social, con las necesidades de las personas. Entonces el llamado que yo quiero hacer es a que no repitamos el mismo error que cometieron los argentinos. La ultraderecha no es un camino para salir de los problemas que tenemos, y creo que es bastante esperanzador que a Javier Milei le haya ido tan mal, porque creo que le fue particularmente mal. O sea, en la elección pasada, La Libertad Avanza, que es el partido de Milei, había sacado una cantidad de votos más importantísima, creo que más del 50% en la provincia de Buenos Aires, y hoy, sumado a la derecha tradicional de Macri, saca menos del 34%. Entonces, es una debacle total. Y la provincia de Buenos Aires es una parte de la torta electoral importantísima de Argentina. O sea, si pensamos que en Chile lo que vota la región metropolitana es determinante, yo diría que en Argentina lo que vota la provincia de Buenos Aires es aún más. Sí, Pablo, ¿es pertinente o, en tu opinión, es pertinente o sería forzado tomar la situación argentina para hacer algunos análisis de política nacional? Respecto al tema de Milei, dos cosas que mencionar. Una, de las que se han criticado anoche, por lo menos en los análisis que pude ver, que no solamente eran de medios de izquierda. Por ejemplo, La Nación, que en su versión canal de televisión, fue muy crítica con la campaña de Milei, ¿no? Y dos tipos de cosas, ¿no? Primero, esta permanente idea de que se pueden sacar réditos políticos identificando una suerte de enemigo interno al que le pegan. Decían ayer los análisis de estos periodistas que con una línea editorial más cercana incluso a la derecha, que eso en vez de matar al peronismo y al kirchnerismo como que lo hizo resucitar, ¿no? Y por el otro lado, esta pretensión de que los recortes en las políticas del Estado son inocuas en términos electorales, ¿no? Que hasta la vez anterior había sido así, pero ahora parece que ya no, ¿no? Sí, yo creo que no son tan vinculables todavía. Ajá. Principalmente por las reglas que tiene cada país respecto al tema económico fiscal. Yo creo que una de las grandes fortalezas que aún tiene nuestro país tiene que ver con ciertas reglas claras, que para las cosas se necesitan leyes importantes para cambiar los aspectos, y eso requiere pasar por el Congreso. En cambio, uno ve lo que hizo Milei al principio, sobre todo su gestión, que era una ley o un decreto muy amplio que tocaba muchas materias. Yo creo que ese tipo de cosas no las podríamos ver en Chile. Uh-huh. Esos choques económicos tan fuertes, porque las leyes no lo permiten, la Constitución tampoco. Entonces, creo que lo que uno podría tratar de asemejar tiene que ver con ciertos criterios generales que tienen que ver con reducir el gasto fiscal, probablemente, con ser más eficiente en el gasto, pero más allá de eso, más allá de lo discursivo, no sé qué más se podría traducir. Yo creo que hay una evidente diferencia respecto a cómo se regulan en ambos países la norma económica. Entonces, hay, claro, cosas generales que unen a los candidatos, que lo hacen ser más identificables unos con otros, pero creo que lo que hizo Milei en Argentina no lo podría hacer un presidente en Chile. O sea, porque por un lado no tendría las mayorías para hacerlo, que tampoco tenía Milei, pero las buscó, pero al mismo tiempo porque nuestro ordenamiento político-económico también es distinto y resiste más justamente a las crisis. Entonces creo que hay un tema que distingue bastante lo que es Chile y Argentina. Esto no significa que no vaya a ocurrir en algún momento, pero en términos generales, un presidente como Milei no es aplicable a Chile, y también habla de la capacidad o la posibilidad que tiene estos discursos maximalistas.
en donde buscar la agresión al otro, tratar de llegar siempre al pizarrón a tu contrincante, no puede ser permanentemente. Entonces, si eso no va acompañado de resultados económicos o resultados sociales que sean muy evidentes para la gente, termina teniendo un costo, y creo que eso es lo que le está ocurriendo a Milei. Sí, ahora, diputada Emilia Schneider, hay ciertas similitudes en términos discursivos. Ha salido harto a relucir esta foto de José Antonio Kast, por ejemplo, con Milei, y él mismo dijo que era un ejemplo y que había ciertos elementos que se podían trasladar a Chile. Sí. Lo menciono también porque se critica mucho, y creo que de manera correcta, cuando partidos como el PC tienen una posición más bien condescendiente respecto de lo que ocurre en algunas partes, como en Cuba, por ejemplo. Pero claro, nadie ha dicho del Partido Comunista que se debiera exportar el modelo cubano-venezolano a Chile, pero sí se ha planteado respecto de Argentina, respecto de El Salvador, y creo que eso también es algo que habría que ponerle atención. Lo menciono solo como comentario, diputada, y para ir cerrando. Eso me parece, Montserrat, lo que tú dices es importantísimo. Porque claro, como bien dice Pablo, que me llama la atención lo que dice, porque efectivamente tenemos una institucionalidad más robusta que nos puede fortalecer y proteger de iniciativas como las de Javier Milei, pero no estamos tan lejos. O sea, por favor, si miramos, esto lo confiesan los propios candidatos de la derecha chilena y los propios representantes de la derecha chilena, cuando hace no tanto tiempo le prendían velas a Javier Milei. Ahora que le está yendo mal, todos hacen los desentendidos. Pero hasta Evelyn Matei le hizo gesto. Y José Antonio Kast, ¿para qué decir? O sea, es un seguidor de Trump, Bolsonaro, Orbán, Javier Milei, y eso lo sabemos todas y todos. Y yo creo que en términos programáticos, lo que propone José Antonio Kast es bastante similar a lo que proponía Javier Milei. Un recorte del presupuesto que es realmente irrealizable y que los expertos económicos te dicen que es imposible, que son los 6.000 millones de dólares que nadie sabe de dónde va a sacar y probablemente sean gasto social, la rebaja del impuesto a las grandes empresas, supuestamente para generar crecimiento, pero en realidad para favorecer a los más ricos, el retroceder en la reforma de pensiones para quitarle a los adultos mayores el aumento de pensiones que se logró con la reforma que acordamos con Chile Vamos precisamente. Entonces, creo que sí hay similitudes. Y creo que precisamente un presidente puede buscar mayorías en el Congreso para lograr estas cosas. No diría que estamos vacunados contra la ultraderecha y sus peligros. Entonces yo sí creo que hay similitudes, estamos en el mismo continente, somos países vecinos. Y creo que tenemos que cuidarnos y mirar estas alternativas, porque muchas veces se nos ofrecen soluciones fáciles a problemas complejos, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es emprender un camino largo para traer prosperidad, para traer justicia social a nuestro país. Y para qué decirlo, o sea, aquí en Chile hay muchos que se dicen defensores de, comillas, las ideas de la libertad, que yo creo que de libertad no tienen nada, pero que es precisamente el discurso de Javier Milei. Entonces, creo que a confesión de parte, relevo de prueba. Porque sí, vuelvo a insistir, lo que dice Pablo es cierto, tenemos una institucionalidad más robusta. Pero cuando los propios representantes de la derecha chilena dicen admirar a un sujeto que tiene a su país en estas condiciones y que cuando vive una derrota lo abandonan, a mí me parece que es más un acto de cobardía que un acto forzado de mi parte estar haciendo un vínculo entre ambas cosas. Bueno, estamos llegando al final de nuestro panel. Aprovechar de señalar que el IPC de agosto marcó 0. No tuvo variación nula. No tuvo variación. Y bueno, vamos a estar, por supuesto, durante los próximos minutos haciendo interpretaciones respecto a lo que esto puede significar. Diputada Emilia Schneider, muchas gracias. Que tenga una buena semana. Muchas gracias, queridos. Un abrazo grande, un abrazo, Pablo. Pablo, muchas gracias por haber venido también. Gracias a ustedes. Bueno, con Montserrat vamos a un breve alto y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes, con más conversaciones. De hecho, vamos a entrar ya de lleno al trámite del voto, ¿no? Obligatorio en el Senado, que es donde está radicado ahora la conversación y la discusión. Vamos y volvemos. Hola, soy Luis Orlandini y quiero invitarte a sintonizar nuestro programa Contrastes, un panorama de la música de arte chileno. Acompáñame junto a Svetlana Kotova, Andrés Mupuán y Mario Mora